Vamos a ver unos problemas de selectividad. Como siempre, paráis el vídeo, lo hacéis y luego comprobáis la solución y la explicación que yo os doy. En este primero me dan una recta en la ecuación continua y dos planos, el x igual a 0 y el plano y igual a 0. Y nos piden determinar la posición relativa de la recta R y la recta de intersección de los planos piso 1 y piso 2. ¿Vale? Bien, vamos a pensar en cuál sería la recta de intersección de esos dos planos, porque esos dos planos son dos planos muy especiales. Son el plano x igual a 0 y el plano y igual a 0. La recta sería esas ecuaciones precisamente. Ya sabéis que la recta sale como intersección de dos planos, ¿vale? X igual a 0 y igual a 0. Fijaros que si dibujamos los ejes coordenados, el x y z, pues el plano x igual a 0, esto ya lo hemos visto, sería precisamente el plano IZ, ese que estamos dibujando ahí de rojo. ¿Vale? Solo dibujo la parte de arriba para no hacerlo, bueno, que se vea bien, ¿vale? Pero continuaría infinitamente para abajo y para todos los lados, evidentemente. Luego el plano Y igual a 0 es el plano XZ, ese que hemos dibujado de verde. Entonces, la intersección de esos dos planos no es ni más ni menos que el eje Z. Es decir, la recta R' es el eje Z, esa recta que estamos pintando ahí de rojo. Esa recta la vamos a poner en paramétricas, no haría falta, pero quiero darle un poco de vuelta a este tipo de planos y a este tipo de rectas especiales. Entonces las vamos a poner en paramétricas y las coordenadas X y son evidentes, X igual a 0, igual a 0, y Z le puedo llamar T, el parámetro, y Z va a ir variando, ¿vale? Porque todos los puntos de esa recta, su característica es que es 0, 0, algo, 0, 0, algo. Es decir, esa T va variando, me va dando todos los puntos de esa recta. Bien, para posición relativa entre dos rectas, tenemos que entre R y R', veíamos que teníamos los vectores directores de las dos rectas y un punto de cada recta y hacíamos el vector que iba de ese punto al otro punto de la otra recta, ¿vale? Bueno, entonces en R lo saco directamente de la ecuación continua y lo tenemos el punto 2, 2, 1 y el vector director menos 1, 3, 1. Eso ya sabemos cómo sacarlo. De R', fijaros que en las ecuaciones paramétricas veo claramente que el punto puede ser el 0, 0, 0 y el vector director 0, 0, 1, es decir, lo que acompaña a T. Voy a hacer el vector que va del punto que he sacado de R al punto que he sacado de R', bueno, en este caso lo he hecho al revés, del de R' al de R, me da igual. Ese vector sale el 2, 2, 1, restando coordenadas, y ya lo único que tengo que hacer es ver el determinante de los tres vectores. Según el rango de este determinante, voy a ver esos tres vectores como son, de dependencia lineal. ¿Habéis visto? El determinante está formado por el vector que va de un punto de una recta al otro, a los puntos de la otra recta, y por cada uno de los vectores directores. Este determinante, en este caso, sale distinto de 0, con lo cual llego a la conclusión de que estos tres vectores son linealmente independientes, ¿vale? El vector que me une un punto de una recta con el punto de la otra recta y los dos vectores directores, los tres son linealmente independientes. Con lo cual quiere decir que estas dos rectas se cruzan. Los apartados que veis tachados son apartados de espacios métricos, ¿vale? Que ya son medidas y que eso va a ser el tercer tema de geometría que veamos, que todavía no lo hemos visto, ¿vale? Por eso no estoy haciendo esos apartados. Bueno, en este problema tenemos un punto y dos planos. Y queremos calcular la recta que pasa por ese punto y es paralela a los dos planos. Bien, pensemos que si la recta es paralela a los dos planos, el vector director de la recta será perpendicular a cada uno de los vectores normales, que siempre llamo n1, n2,
de los correspondientes planos. Con lo cual, si V sub R es perpendicular a esos dos vectores, lo puedo obtener como un producto vectorial de esos dos vectores normales. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Los vectores normales los veis ahí arriba. El de pi sub 1 pues sería el 1, 1, 1, y el de pi sub 2 pues sería 1, menos 1, 1. Entonces, lo que voy a hacer es obtener el producto vectorial de esos dos vectores. Ya sabéis que eso se hace con un determinante, donde la primera línea son los vectores de la base y jk, y luego estos dos vectores que hemos visto, el n sub 1, que lo sacamos de la ecuación general del plano, los coeficientes que acompañan a x y z, ahí lo tenemos, 1, 1, 1, y el vector normal al segundo plano, que sería 1, menos 1, 1, sacado de este plano de aquí. Bien, pues con este determinante lo hacemos y sacamos el vector director de la recta en la que estoy interesado hallar. Una vez que tenga ese vector director, como tengo un punto también, con un punto y un vector director ya tendré la recta. Ahí tengo el vector director, siempre ordenado, y jk, ¿vale? Lo he puesto en componentes, 2, 0, menos 2. Y entonces ya sé que la recta R que voy buscando, pues tiene el punto A, 2, 1, 0, y un vector director, que es lo que me hace falta para hallar la ecuación de una recta. Ese vector director ha salido de un producto vectorial y es el 2, 0, menos 2. Así que la recta, en ecuación continua, pues x menos la coordenada x del punto partido por la componente x del vector, lo mismo con la componente y, lo mismo con la componente z. O bien en paramétricas, si no me especifican la ecuación de la recta, yo puedo dar cualquiera de las dos. Pasamos al problema 4. En este caso sí vamos a poder hacer los dos apartados y nos hablan de un triángulo y nos dan los tres vértices del triángulo. Yo los voy a dibujar ahí, bueno, a modo de ejemplo, para hacer un boceto, y me piden hallar el área de dicho triángulo. Hallamos el área del paralelogramo, de un paralelogramo con el módulo de un producto vectorial, y el del triángulo, que era la mitad del paralelogramo, lo hallamos pues como un medio del módulo del producto vectorial, ¿vale? Ahí estoy montando los dos vectores, cuyo producto vectorial dividido por 2 me va a dar lo que es el área de ese triángulo, que es lo que estoy dibujando ahora mismo rayado. Recordamos que es un medio del módulo del producto vectorial. Es decir, vamos a hacer el producto vectorial y una vez que esté hecho, le vamos a hallar el valor absoluto, ¿vale? El módulo. Ese producto vectorial, pues como siempre, un determinante con la primera línea, los vectores de la base y jk, la base canónica. Y vamos a sacar a B y a C, que simplemente es restando coordenadas. En el caso de AB, pues le restamos las coordenadas de B, le restamos las de A. Y a C, pues lo obtenemos de la misma forma. 0 menos 1, 2 menos 1, 1 menos 0. Estamos haciendo el determinante por la regla de Sarrus. También se podría hacer por adjuntos. Creo que lo mencioné en clase. Yo estoy acostumbrado a hacerlo por Sarrus, pero es verdad que por adjuntos puede que salga incluso más rápido. Depende de la soltura que tengáis. Bueno, el vector me ha salido menos 3, ya que tiene menos i menos 2i, es decir, tiene menos 3 en la componente x, menos 2 en la componente y, que es el vector j, y menos 1 en k.
Así que el módulo de ese vector pues sería menos 3 al cuadrado, raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, menos 2 al cuadrado y menos 1 al cuadrado. Y me queda ese cálculo de ahí, raíz de 14 partido por 2. Siempre que sea un área, ponemos unidades cuadradas y ya pues las unidades, si no me dan unidades, ponemos en general unidades cuadradas. Si me dieran alguna unidad, centímetros, metros o cual fuera, pues pondríamos eso al cuadrado. Bien, este sería el apartado A. Y ahora vamos a ver el apartado B, en el que me piden el coseno del ángulo en el vértice A. Cuando me piden coseno, lo voy a poder calcular por el producto escalar, con la fórmula del producto escalar, pero en lugar de multiplicar componentes e irla sumando, vamos a hacer módulo del primer vector por módulo segundo por el coseno de alfa, y de ahí voy a despejar el coseno de alfa. Me quedaría el producto escalar arriba y abajo los módulos. El producto escalar lo calculo, pues precisamente multiplicando componente x por componente x más componente y por componente y más componente z por componente z. Y los módulos, pues como ya sabemos, raíz cuadrada de cada componente de cada vector al cuadrado. Ahí no he puesto los signos, ¿vale? Los pondré ahora, porque en realidad poner menos 1 al cuadrado me va a salir lo mismo que 1 al cuadrado. ¿Vale? Pero en realidad saber que sería menos 1 al cuadrado, porque son las componentes al cuadrado, ¿vale? Las componentes en este caso eran negativas. El producto escalar sería 0 por menos 1, más menos 1 por 1, más 2 por 1, que sale 1. Y abajo pues tengo la raíz de esas dos raíces que salen. 1 partido por raíz de 15. Ese sería el coseno de alfa, que es lo que me piden, pero por si acaso me pidieran el ángulo, pues ya solo tendría que despejar alfa como el arco coseno de ese valor. Le meto esto a la calculadora y me da un ángulo de 75 grados. Bueno, en este problema tenemos una recta R que pasa por un punto, tiene un vector director que me lo dan en función de un parámetro K, y pi, un plano conocido, que es el que viene ahí, menos x más 2y más 2z menos 1 igual a 0. En el apartado A me dicen que calcule ese parámetro K para que R sea paralela a pi. Si R es paralela a pi, significa que el vector director de la recta es perpendicular al vector normal del plano. Luego, siempre que tengamos dos vectores perpendiculares, vamos a exigir que su producto escalar sea 0, que es lo que tenemos que exigir en este caso. El vector director nos dan que es k, 3 más k menos 2k, y el vector normal lo sacamos de la ecuación del plano, menos 1, 2, 2. Lo igualamos a 0, ese producto escalar, y de ahí hallaremos el valor de k. Bueno, pues k nos sale un medio. Si k es un medio, R será paralela a pi. En el apartado B es lo mismo, el valor de k, pero esta vez para que R sea perpendicular a pi. Si la recta R es perpendicular a pi, al plano, quiere decir que el vector normal del plano es paralelo al vector director. Con lo cual, esta vez lo que vamos a decir es que el vector director de la recta y el vector normal del plano son proporcionales. No son paralelos, que son proporcionales, es decir, que uno se obtiene multiplicando el otro por un número. Esto se puede hacer de diferentes formas. Yo lo he hecho poniendo ese numerito, pero simplemente se pueden decir que las componentes fuesen proporcionales. Es decir, se puede decir que k partido por menos 1 es igual a 3 más k partido por 2, igual a menos 2k partido por 2. Yo lo he puesto con un alfa, pero el resultado es el mismo, ¿vale? El caso sería sacar de esas dos ecuaciones que salen, sacar el k. ¿Cuánto tiene que valer k? Yo he puesto alfa para que sea proporcional el vector director a
he multiplicado normal por alfa, de ahí me salen 3 ecuaciones, 2 de ellas son la misma en realidad porque es k igual a menos alfa y menos 2k igual a 2 alfa, y despejando alfa, que es igual a menos k, pues sustituyéndolo en la segunda voy a sacar el valor de k que cumple esas 3 ecuaciones, y que lo vais a ver en pantalla. Bueno, problema 6 nos dan un punto y una recta en la ecuación continua. En el apartado A nos van a pedir la ecuación general del plano que pasa por el punto y contiene la recta. Bien, si yo quiero un plano, tengo que mentalizarme que necesito un punto y el vector normal, o bien un punto y dos vectores directores del plano. Como contiene la recta R, el vector director de la recta me va a valer como vector director del plano. Es decir, ya tendría el punto P y tendría un vector director, V sub R. Me faltaría otro vector director del plano. Pero este lo puedo obtener sacando cualquier punto de la recta, y yo puedo conocer, bueno, puedo sacar el más típico, ¿no?, que se ve ahí, el 0,32 o cualquier otro. Y el vector AP veis que también pertenece al plano, porque A y P están en el plano. Con lo cual ese vector también sería director del plano. Entonces ya tengo el punto y los dos vectores directores. El vector AP lo voy a sacar restando coordenadas. Las de P le resto las de A. A el que yo he dicho, que hemos sacado el más típico de la recta, el 0,32, que es el más visible. Y ahí tenemos ya el vector AP. La ecuación de un plano, pues ya sabéis que en la primera línea ponemos x menos la coordenada del punto, y menos la coordenada del punto, z menos la coordenada del punto, y las dos otras filas pues son los dos vectores directores. Y ya de aquí me saldría la ecuación del plano, bueno, igualando esto a cero, igualando este determinante igual a cero, me saldría la ecuación del plano. Ahí tengo el vector director de la recta, el 2, 2 menos 1, lo estáis viendo en los denominadores de la ecuación continua, y el otro que he sacado, que es el vector AP, que también me vale como vector director. Igualando ese determinante igual a cero, que me ha faltado, ahora lo vamos a poner, pues haciendo este calculito, me va a salir la ecuación del plano. Ahí lo tenéis. Bien, en el apartado B vamos a calcular la ecuación de la recta que pasa por P y corta perpendicularmente a R, ¿vale? Aquí hay que tener un poquito de cuidado. Pensar que un vector perpendicular al vector director de la recta no me asegura que sea el vector director de la recta perpendicular. O sea, me asegura que es una recta perpendicular, pero no la que pasa por P exactamente, ¿vale? Un vector perpendicular a R serían todos los vectores contenidos en un plano perpendicular a R, con lo cual no sé cuál escoger de ese. Entonces, por eso ponemos ahí que no vale un vector cualquiera perpendicular a R. Imaginar un vector perpendicular a R que saliera de la pizarra para afuera. Ese no pasaría, no sería una recta que pasara por P, ¿vale? Ese no me valdría. Aquí se podría hacer un plan que sería, ¿vale? Una posible forma de hacerlo sería realizar el plano perpendicular a R, es decir, el vector director sería su vector normal de ese plano que pase por P y sea perpendicular a R, y la intersección de ese plano con R me daría el punto de corte de la recta R' con R, y entonces ya podría calcular vector director de R', etcétera. ¿Vale? Repito que sería hallar un plano tal que ese plano contenga a P y sea perpendicular a R.
luego hallamos la intersección de ese plano con R, y entonces me daría un punto A, que es ese que estoy dibujando ahí, y entonces ya el vector PA o el AP ya sería un vector director de la recta R', y como tenemos también un punto, que puede ser P o puede ser A, ya tendríamos calculada esa recta R', ¿vale? Como punto podríamos utilizar P o A, y como vectores podríamos utilizar AP o PA. Pero vamos a ver una forma más sencilla. Prestar atención porque esto se utiliza en bastantes problemas. Vamos a escoger un punto de A cualquiera, que perteneciera a la recta R, tendrá la forma siguiente. Si pasamos la recta R a paramétricas, ¿vale?, vamos a tener una forma general de un punto A perteneciente a la recta R, en función del parámetro t o lambda o el que le queramos poner. Claro, simplemente estoy pasando de la forma continua de R a la forma paramétrica. Entonces, las coordenadas x y z de cualquier punto de esa recta tendrán la forma 2t, 2t más 3, menos t más 2. Y ahora, dependiendo del valor de t, me va a salir un punto de esa recta u otro. Eso es lo que dijimos al principio, de las rectas. Pues yo, como quiero que A sea ese punto que corta en la recta perpendicular, ¿veis? Por ejemplo, si fuese esa A, podría ser ese que acabo de dibujar en azul, podría ser este, ¿vale? Pero eso no me valdría. Yo quiero que A cumpla que el vector AP o el vector PA sea perpendicular al vector director de R. Entonces, lo que le voy a exigir es a esta forma genérica del punto A, me voy a fabricar el vector PA y le voy a exigir que sea perpendicular al vector director de R. Y entonces ya sí me voy a asegurar que A es ese punto que me interesa, con esa recta perpendicular a R. Exigirle que sean perpendiculares esos dos vectores es exigirle que el producto escalar sea 0. Entonces, lo primero que voy a montar es el vector PA. Simplemente restarle las coordenadas de A, que están en función del parámetro t, le resto las coordenadas de P, ¿vale? Serían 2t menos menos 5, 2t más 3 menos 3 y menos t más 2 menos 1. De forma que ese vector resulta ser 2t más 5, 2t menos t más 1. Ese todavía sería genérico. Ahora, en cuanto ya le exija que el producto escalar sea 0, ese vector se convierte en el que me interesa, que es el perpendicular a R y que me va a valer como vector director de R'. Bueno, voy a hacer el producto escalar de PA, que ya lo he sacado, por V sub R, que lo tenéis en los denominadores de la ecuación continua de R, 2, 2 menos 1. Voy a hacer ese producto escalar y al igualarlo a 0 le estoy exigiendo ya lo que quiero. Entonces me va a salir un valor de t que va a ser el adecuado para que ese punto A sea justamente la intersección de una recta perpendicular que pasa por P a R. Esta técnica de poner un punto genérico en función del parámetro es muy útil en muchos problemas, ¿vale? Un punto de la recta siempre lo puedo poner de esa forma, en función del parámetro, ¿vale?, de las ecuaciones paramétricas. Y luego le exijo lo que le tenga que exigir. Habéis visto que me ha salido t igual a menos 1. Bueno, si t igual a menos 1, ya puedo saber cuál es el punto A, que sería sustituir la t por menos 1, y también puedo saber cuál es el vector PA, que es el que me va a valer como vector director de la recta R'. En el vector PA, que estaba en función de t, voy a sustituir t igual a menos 1, me queda 2 por menos 1 más 5, 2 por menos 1, menos menos 1 más 1, y ya con ese vector director y el punto P, también me valdría el punto A sustituyendo la t, porque también pertenece a R', ¿vale?
como digo, el punto P o el punto A, el vector PA o también el vector AP, pero bueno, como ya tengo el PA, voy a utilizar el PA. Pues con eso voy a obtener la ecuación de la recta R'. Como no me piden si en continua o en paramétrica, puedo elegir cualquiera de las dos cosas. Ahí tengo la ecuación continua. Me he puesto, por ejemplo, x menos menos 5, que es la x del punto, partido por la componente x del vector. Lo mismo con la y, lo mismo con la z. Esa sería la ecuación de R' perpendicular a R y que pasa por el punto P. Bien, problema 7. Nos dan una recta y un plano. El plano, os fijáis que lleva un parámetro, que es la m, 2x más y menos mz igual a 1. Y en el apartado A nos piden que calculemos esa m, sabiendo que R y pi son paralelos. Si R y pi son paralelos, podremos decir que el vector normal del plano es perpendicular al vector director de la recta. Si la recta y el plano son paralelos, el vector director de la recta y el vector normal del plano son perpendiculares. Con lo cual, eso se traduce en que su producto escalar será 0. El vector normal al plano lo tengo muy fácil, porque sería 2, 1 menos m. Ese se ve directamente del plano. El vector director de la recta, pues lo puedo sacar de varias formas diferentes. Podría hacer el producto vectorial de los dos planos que me dan como intersección. Esa sería una posible forma. Otra posible forma sería pasarlo a paramétrica y entonces veríamos claramente el vector director. Aquí vemos que R tiene esas dos ecuaciones, que son precisamente las ecuaciones de dos planos cuya intersección es la recta. Vamos a sacar los vectores normales, como decía, de esos dos planos y un vector perpendicular a esos dos vectores, es decir, lo vamos a obtener por el producto vectorial de estos dos vectores, me va a dar el vector director de la recta. Así que determinante, la primera fila, los vectores de la base canónica, y luego por los dos vectores que he sacado, el 1, 1, 0 y el 0, menos 1, 1, que he sacado directamente de las ecuaciones de los planos que como intersección me daban la recta. Bueno, con esto el vector director, aplicando la regla de Sarrus, me queda, ¿vale? Cuidado aquí de no confundirnos, lo que acompaña al vector y de la base canónica sería la componente x, lo que acompaña al vector j es la componente y, lo que acompaña al vector k sería la componente z. Bueno, como dije al principio, el producto escalar del vector director de la recta por el vector normal del plano tiene que ser 0 para que esa recta y ese plano sean paralelos. Exijo que el producto escalar de esos dos vectores sea 0 y de ahí voy a deducir el valor del parámetro m. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver el apartado, bueno, antes de pasar al apartado B, la forma de sacar el vector director, que dijimos que había varias formas. Antes lo sacamos
haciendo el producto vectorial de los vectores normales de los dos planos que conforman esa recta. Ahora lo vamos a hacer, para que tengáis este recurso también, pasando R a paramétricas. Fijaros que lo que hago en esas dos ecuaciones que me dan de R es llamarle a I, le he llamado T, el parámetro, y ahora despejo X en función de Y, que sería T, y Z en función de Y, que sería T. Esta es una posible forma de sacar las ecuaciones paramétricas. ¿Vale? Igual que le he llamado Y igual a T, podría haberle llamado pues, a X o a Z. Lo que pasa es que es más fácil, tal como he visto las ecuaciones, Y era el que estaba más fácil para llamarle T. Pero no pasa nada si le llamáis X igual a T, entonces tendríais que despejar Y en función de X, y ya tendríais Y en función de T, y luego Z en función de Y, y ya lo tendríais todo en función de T. Bueno, teniéndolo a las paramétricas, pues muy fácil, lo que multiplica las T de la componente X, Y y Z sería el vector director. No me tiene por qué salir el mismo que el de antes, lo importante es que sea un vector director de la recta también. Bueno, último problema. Tenemos una recta ahí en la ecuación continua y un plano. Y vamos a hallar la ecuación general del plano perpendicular a este plano que nos dan y que contenga a R. Voy a hacer un dibujo en general, sería una recta, y el plano, esa sería la recta R que la hemos dibujado en rojo, y lo que quiero hallar es un plano perpendicular a pi y que contenga a esa recta R. Ese es el que voy a llamar, el plano que vamos a hallar, el que he hallado pi', ¿vale? Y las condiciones que tiene que cumplir, que me da el problema, es que pi' sea perpendicular a pi y que R pertenezca a pi'. Bien, fijaros que como R está contenido en el plano pi', pues ya tenemos un vector director del plano. El vector director de la recta R me va a valer como vector director del plano. Pero además, el vector normal a pi, ¿vale? Ahí estoy dibujando un poco ahí, no muy bien, cómo podría ser ese plano perpendicular a pi y que contuviera a R. Bueno, lo que decía, el plano pi', cualquier punto de la recta me valdría como punto del plano, ¿vale? Es decir, voy buscando, para hallar la ecuación del plano, voy buscando un punto y dos vectores directores. De los dos vectores directores sacaré su vector normal. Entonces, un punto lo he sacado, el punto más inmediato que veis en la recta, que sería el 4, 0, 1. El vector director de la recta también me vale. Y luego el vector normal del plano pi me va a valer como vector director del plano pi'. ¿Vale? El vector normal al plano pi que me dan, se ve claramente ahí, que es el 2, 1, menos 1, pues ese me va a valer también como vector director. Entonces ya tengo el punto A sub R, que he llamado, que es un punto de la recta, podría haber escogido cualquier otro, el vector director de la recta y el vector normal al plano pi. Esos son los dos vectores directores de mi plano pi'. Y con eso voy a sacar ya la ecuación del plano pi'. Ahí veis que estoy escogiendo el vector normal al plano que me dan, los cojo como vector director de mi plano. No como vector normal, sino como vector director, por ser perpendicular en los planos. Con lo cual, el vector normal al plano que yo quiero hallar, lo voy a hallar como el producto vectorial de esos dos vectores porque es perpendicular a esos dos vectores directores. Entonces, hago el determinante, regla de Sarrus, y voy a sacar el vector normal del plano que quiero hallar, pi'.
Ahí lo tenéis en componentes, el vector normal. Y ya solo en la ecuación general del plano pi', es decir, ax más bi más c, z más d igual a 0, vamos a sustituir este menos 6, 12, 0. Nos va a quedar pendiente sustituir luego el punto, que sabemos que pertenece a ese plano, porque pertenece a la recta, y la recta está contenida en ese plano. Pues vamos a sustituir luego el punto y sacaremos la d, como hacemos en todos los planos cuando tenemos el vector normal y un punto. Ahí estoy sustituyendo las coordenadas del punto a su r y de ahí saco el valor de d, que es 24, con lo cual ya tengo la ecuación del plano, menos 6x más 12y más 24 igual a 0, que como todos los coeficientes son simplificables por 6, pues puedo poner esta expresión más fácil.